Hola a todos, les deseo un día maravilloso. Hoy vamos a descubrir una historia sencilla pero profundamente emotiva. Una mañana tranquila en el campo, una casa humilde junto al río y pequeños momentos que, poco a poco, transforman a personas desconocidas en una familia. A través de los ojos de Maya, el cariño silencioso del tío D, la gratitud de Huyen y el camino de Thomas desde la soledad hasta el hogar. Este relato nos recuerda que la Navidad no trata de luces ni regalos, sino de amor, calor humano y de encontrar un lugar al que pertenecer. Si les gustan las historias lentas, auténticas y llenas de emoción, no olviden suscribirse al canal para no perderse los próximos videos. Las mañanas en la aldea comienzan muy despacio, tan despacio que uno casi puede escuchar cómo cae la luz del sol. Los primeros rayos del amanecer se cuelan entre las hojas, esparciendo sobre el estanque una fina capa de luz delicada como la seda. El agua permanece completamente inmóvil, reflejando un cielo pálido y brumoso. Un gato blanco sale del bambú, caminando lentamente por la orilla de tierra aún húmeda. Sus pequeñas patas se posan con tanta suavidad que parece tener miedo de perturbar la superficie del agua. Baja la cabeza y mira dentro del estanque con los ojos entrecerrados, observando a los peces que nadan perezosamente en el fondo. Una suave brisa otoñal pasa, trayendo el olor fresco del barro joven y de la hierba silvestre. Fresco, familiar, reconfortante. El gato se acurruca, se acuesta junto al borde del estanque. Su respiración se vuelve lenta y profunda, y cae en un sueño profundo. Todo el espacio parece contener la respiración, dejando solo la paz sencilla y serena de una mañana aldeana. Entonces, en un rincón lejano del estanque, el agua se mueve ligeramente. Pequeños círculos se expanden y de repente, el agua hierve y burbujea. Los peces se agitan con fuerza. Algunos flotan panza arriba. Los cangrejos salen apresurados del barro hacia la orilla, como si huyeran de algo invisible. Pero esa escena ocurre rápido y en silencio, como si la aldea ya estuviera acostumbrada a los cambios callados y ocultos de la naturaleza. En los arrozales, la madre de Maya entra al campo desde muy temprano. Su figura delgada se pierde poco a poco entre el verde tierno del arroz joven. Sus manos se mueven rápidas y precisas, trasplantando cada mata de plántulas, inclinándose y levantándose en un ritmo constante. Nadie la llama, nadie la apura, pero el trabajo debe hacerse, tan regular como la respiración misma de la vida en este lugar. Al borde del estanque, bajo el techo de paja y las paredes de barro, Maya se sienta muy derecha frente a la vieja mesa de madera. Frente a ella está su cuaderno escolar, ya desgastado en los bordes. El pequeño lápiz descansa cómodo en su mano, aunque la punta tiembla cada vez que toca el papel. Maya se muerde ligeramente el labio, concentrada en la página. La letra O va apareciendo poco a poco, redonda pero todavía no del todo perfecta, curvada como las alas tímidas de un pajarito que aprende a volar. Sentado a su lado, el tío D observa con mucha atención. No la apura, tampoco le toma la mano para corregir cada trazo. Su voz es grave y pausada, lo suficientemente clara para que Maya la escuche. «Maya, ¿hasta dónde llegaste?» La niña levanta la vista y le muestra la página. El tío D se inclina. Sus ojos se suavizan al ver que la letra ya está más bonita que ayer. Sonríe con ternura y asiente. Está mucho más bonita, pero recuerda, tienes que escribirla tú sola. La maestra solo pone puntos cuando es tu propia letra. Maya aprieta los labios y asiente con fuerza. Vuelve a inclinarse sobre la página, esforzándose por hacer cada trazo como él le enseñó. El tío D la mira y siente en el pecho una emoción difícil de nombrar. No hace grandes elogios, solo añade en voz baja: «Cuando termines esta página, el tío te llevará a celebrar Navidad». Esas palabras encienden una pequeña llama dentro de Maya. El ambiente dentro de la casa de paja se vuelve de pronto cálido de una manera especial. El viento sigue soplando afuera sobre el estanque,
trayendo el frío del inicio del invierno. Pero aquí, junto a la vieja mesa de madera, una pequeña esperanza crece en silencio. La vida sigue llena de carencias, pero el cariño callado del tío D es como una fogata modesta. No brilla con fuerza, pero alcanza para calentar los días más fríos. Maya levanta la mirada hacia él, con los ojos brillantes. El tío D extiende la mano y acaricia suavemente su cabello. Su mirada se pierde por un momento, como si recordara días muy difíciles. Y justo en ese instante, comprende que ha encontrado un nuevo sentido: proteger y acompañar a esta niña. La Navidad se acerca, no con luces de colores ni regalos grandes, sino con una promesa sencilla y sincera. Cuando Maya deja el lápiz, la voz del tío D suena desde el porche. «Maya, ¿vienes con el tío?» La niña levanta la cabeza, los ojos iluminados, y asiente con entusiasmo. En un abrir y cerrar de ojos ya corre detrás de él hacia la orilla del río. La pequeña barca está amarrada al borde del agua, meciéndose suavemente con la corriente. La superficie del río brilla bajo el sol, reflejando olas suaves. El tío D desata la cuerda mientras Maya se sienta con cuidado en la proa, agarrándose fuerte de los bordes, con el corazón latiendo rápido de emoción. 1, 2, 3, ¡vámonos! Los remos tocan el agua con suavidad y la barca se aleja de la orilla, deslizándose lentamente por el río tranquilo. Bibi, el pequeño gato blanco, también sube a bordo y se sienta justo en el centro, con los ojos redondos mirando el agua que pasa. La brisa del río sopla fresca, revolviendo el cabello de Maya. El tío D señala las plantas de jacinto de agua que flotan lentamente. ¿Crees que a las gallinas les gustará comer esto? Maya suelta una risita. Su risa suena clara y ligera en medio del espacio abierto, como el canto de los pájaros al amanecer. El tío D lanza la red con movimientos lentos y acostumbrados. Maya observa con atención, esperando ver aparecer los peces plateados. En ese momento, todas las preocupaciones por la comida y las carencias parecen desvanecerse. Solo queda la alegría muy sencilla: estar juntos, esperando la comida de la tarde. El tío D mira a Maya y siente una paz rara en el corazón. Su vida había estado llena de idas y venidas, pero ahora, con esta niña a su lado, todo esfuerzo vale la pena. Maya no lo sabe, pero en el corazón de él, ella es el regalo de Navidad más grande que jamás ha recibido. Cuando la barca da la vuelta y regresa a la orilla, la alegría permanece, como las pequeñas ondas que aún no se han deshecho en la superficie del agua. En la orilla del río, la hermana Huyen está cortando jacinto de agua. Con la hoz en la mano, trabaja rápido, con gotas de sudor en la frente. De pronto, una voz suena detrás. «Hermana Huyen». Ella levanta la cabeza un poco sorprendida. Frente a ella está Thomas, un joven alto con una sonrisa amable. «Soy yo, Thomas, el hijo de la señora Lee del barrio 1. La hermana Huyen sonríe y se limpia las manos en la ropa. Thomas explica que vino a visitar y quisiera invitarla a ella y al hermano Ye a llevar a Maya a la misa de Navidad en la iglesia. Los dos se quedan conversando junto al río. La brisa de la tarde sopla suave, trayendo el olor del agua y del jacinto fresco. La voz de la hermana Huyen se vuelve más lenta y baja cuando habla del hermano Ye. «Es muy buena persona, ¿sabes? En aquel entonces, mi hija y yo andábamos de un lado a otro sin rumbo. Si no fuera por él, no sé si tendríamos el día de hoy. Para mí es como un hermano mayor. Me dio una vida diferente». Thomas escucha con respeto en los ojos. La hermana Huyen continúa, con voz más suave. «Ya casi son 2 años. Hemos decidido hacer una boda sencilla. Somos pobres, pero con tal de tenernos el uno al otro, es suficiente». Thomas asiente, sintiendo calor en el pecho. La hermana Huyen se agacha de nuevo a cortar jacinto y dice con alegría: «A las gallinas les encanta esto. Ponen huevos más rápido». Bajo el sol de la tarde, junto al río tranquilo, un lazo invisible comienza a formarse.
La hermana Huyen mira a Thomas y en sus ojos pasa un destello de comprensión, como si viera en él su propio pasado. Thomas promete volver a visitar la casa y, en el corazón de ella, una nueva fe silenciosa comienza a crecer. Esta Navidad, la familia tal vez sea un poco más completa. El atardecer cae rápido. Los últimos rayos del sol tiñen de dorado el patio de tierra frente a la casa. Thomas entra con la moto, trayendo una bolsa de frutas y un paquete de jamón cocido que todavía humea y huele delicioso. Apenas lo ve, Maya corre hacia él gritando emocionada: ¡Tío Thomas! La niña abraza su pierna y lo mira con una sonrisa radiante. La hermana Huyen sale de la cocina con las manos aún manchadas de ceniza del fogón y sus ojos se iluminan al ver al visitante. «Ya llegaste. Pasa, pasa». Thomas deja la bolsa y, un poco tímido, dice: «Solo traje algo de comida. Por favor, úsenlo». El hermano Ye también acaba de llegar del río con la red todavía goteando. Al ver a Thomas, suelta una carcajada fuerte. «¡Ah, ya llegó Thomas!». El ambiente en la casa de paja se vuelve de pronto alegre y animado. Maya corre detrás de Thomas, recibe una naranja que él le da, la huele y sonríe de oreja a oreja. La hermana Huyen invita a Thomas a sentarse, mientras el hermano Ye cuelga la red y selecciona los peces. Thomas mira alrededor la casa sencilla y siente claramente el calor que irradian las cosas pequeñas. El olor del humo de leña se mezcla con el aroma fresco del pescado de río, creando una sensación muy conocida y muy real. Thomas se arremanga para ayudar en la cocina, pero la hermana Huyen lo detiene. «Tú eres el invitado, siéntate y descansa. Yo me encargo». Maya lo jala de la mano hacia el catre de bambú. «Tío, siéntate aquí a jugar conmigo». Thomas ríe y se sienta junto a ella. En ese momento siente que su corazón se aligera mucho. Después de tantos años viviendo en la ciudad llena de gente, se había acostumbrado a la soledad aún estando rodeado. Pero aquí, en esta casita, siente algo completamente distinto: el calor de una familia. El hermano Ye regresa, deja la canasta de peces y le da una palmada en el hombro a Thomas. «Quédate a cenar esta noche, ¿de acuerdo?» Thomas asiente, sin poder ocultar la emoción. La Navidad se acerca, y por primera vez en mucho tiempo, siente que realmente pertenece a algún lugar. El fogón de leña arde rojo. El sonido de la madera crepitando es constante y reconfortante. La hermana Huyen prepara el pescado con rapidez. Lo desliza en el aceite caliente. El pescado de río se dora, y su aroma llena toda la casa. El jamón que trajo Thomas se corta en rebanadas prolijas y se coloca en la bandeja sencilla pero abundante. Maya se sienta en medio, colocando con cuidado cada par de palillos. Este es para el tío, este para el tío Thomas, este para mamá Huyen. Todos se ríen. Thomas prueba un trozo de pescado y dice con sinceridad: «El pescado de río está riquísimo, hermana». La hermana Huyen sonríe con cariño. «Vivimos junto al río. Siempre hay pescado. Ya estamos acostumbrados». Maya come y tararea bajito la canción El tío soldado, con su voz clara y dulce resonando en medio de la cena. Thomas escucha y de pronto siente un nudo en la garganta. Habla despacio. «Me gusta mucho la vida aquí, tan tranquila y cálida». El hermano Ye asiente. «Aquí faltan muchas cosas, pero hay alegría. Con tener a la gente cerca ya es suficiente». De repente, Maya levanta la vista y pregunta directamente: «Tío Thomas, ¿ya tienes novia?». La pregunta hace que toda la mesa se quede en silencio un segundo antes de estallar en risas. Thomas se rasca la cabeza. «Todavía no. Si Maya conoce a alguna chica buena, preséntamela, ¿eh?». Maya ríe feliz y asiente muy seria. El calor del fogón ahuyenta el frío del principio del invierno. Bajo la luz temblorosa del fuego, 4 personas que antes eran extrañas ahora están sentadas juntas como una verdadera familia. Maya, ya comida, se recuesta suavemente en el hombro de Thomas, con los ojos somnolientos. La hermana Huyen mira al hermano Ye con ojos llenos de gratitud profunda.
Thomas piensa para sí: esto es exactamente lo que siempre había buscado. Un lugar al que volver, aunque sea sencillo, pero lleno de amor. Cuando la cena está casi terminando, el ambiente se vuelve más tranquilo. Thomas deja los palillos, respira hondo y habla despacio, con voz grave. Quiero agradecerle, mi hermano Ye. Aquella vez que tuve el accidente, si usted no me hubiera ayudado, seguramente no estaría aquí sentado hoy. El hermano Ye guarda silencio, solo asiente ligeramente. Thomas continúa, con mirada sincera. Quiero mucho la vida aquí. Espero poder venir a visitar con frecuencia. Si no le molesta, quisiera considerarlo como a un hermano mayor. El hermano Ye sonríe, con los ojos enrojecidos. Nunca he tenido hermanos de sangre. Si tú lo sientes así, me hace muy feliz. La hermana Huyen se da la vuelta y se limpia rápidamente las lágrimas. Desde ahora nuestra familia tiene un miembro más. Maya levanta la cabeza y mira a Thomas muy seria. Tío ya es de la familia, ¿verdad? Thomas asiente, con la voz entrecortada. Gracias a todos. La casa de paja se vuelve de pronto sagrada de una manera extraordinaria. Afuera, el viento de Navidad sopla suavemente entre los bambúes, trayendo algo muy dulce. Thomas había estado perdido en la corriente de la vida, pero en este momento sabe que ha encontrado su verdadera familia. El hermano Ye le da una palmada en el hombro. Cuando tengas tiempo, ven. Esta casa siempre está abierta. En ese instante, la línea entre desconocido y familia se desvanece por completo. Después de recoger, todos se preparan para ir a la misa en la iglesia. La hermana Huyen le recuerda a Maya que se cambie de ropa. Hoy es Navidad, hija. Maya sonríe radiante, con los ojos brillantes. Thomas empuja la moto mientras le cuenta a Maya sobre la Noche Santa. Hace más de 2000 años, el niño Jesús nació en un pesebre pequeñito en Belén, rodeado de luz de velas y oraciones. Habla del amor, de la esperanza, de los milagros que nacen del compartir. Luego continúa, más despacio. Las personas alguna vez fueron muy felices, pero por abusar de su libertad perdieron la paz. La Navidad está para recordarnos que debemos volver al amor. Maya escucha con los ojos muy abiertos. Afuera, la iglesia ya está iluminada. Miles de luces brillan como un cielo lleno de estrellas. Thomas se gira y pregunta: «Maya, ¿te gusta jugar a los dardos?». La niña asiente con entusiasmo y sonríe. La moto arranca y toda la familia sale. Por el camino de la aldea tranquilo, el viento fresco de la noche sopla, trayendo el sonido lejano de las campanas de la iglesia. Esta Navidad no tiene nada lujoso. No hay regalos grandes ni banquetes. Solo personas comunes llevando pequeñas alegrías, gratitud y una nueva esperanza. La vida todavía tiene muchas dificultades por delante, pero el amor los ha unido. Cuando las campanas suenan en la noche, todos entienden que el verdadero milagro no está en las luces, sino en los corazones que se han abierto los unos a los otros. La historia retrata una Navidad sencilla y emotiva, en un tranquilo pueblo rural, centrada en Maya, una niña que crece bajo el cuidado silencioso del tío De. Desde las mañanas junto al estanque, las lecciones de escritura y un pequeño viaje para pescar en el río. La vida se muestra humilde, pero llena de calidez. La llegada de Thomas crea un nuevo vínculo que une a personas antes desconocidas en una verdadera familia. Alrededor de una cena simple junto al fogón, se expresan palabras de gratitud y los lazos emocionales se fortalecen. En este relato, la Navidad no trata de lujos ni celebraciones, sino de amor, solidaridad y pertenencia. El verdadero milagro no está en las luces o los regalos, sino en la conexión humana y en los corazones que finalmente se encuentran.